Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente nos reencontramos aquí en este siguiente capítulo que vamos a compartir, que trata acerca del rescate de Dios hacia el hombre, la serie de enseñanza que estamos viendo. Tremendo. Habíamos visto por qué el hombre vino a necesitar ser rescatado por Dios, ya que entregó prácticamente el gobierno que tenía por la palabra de Dios a nuestro adversario al creer la palabra del diablo. Así fue que transfirió y él se volvió el Dios de este mundo. Que sea el entendimiento de los incrédulos, o sea, si no quieren creer en Dios. Como dije, en cuanto a Adán y Eva se mantuvieran en la palabra de Dios dada para ellos en esa época, nada ni nadie podría haberlos dañados. Mas si ellos no se mantenían en base a la palabra de Dios revelada para sus vidas, las consecuencias serían fatales. ¿Qué palabra advertía esto? Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La mayoría de las versiones y revisiones y traducciones y los textos antiguos que tenemos, en este versículo 17 escriben de la misma manera. Otras escriben: de muerte morirás o morirás. Pues de esta manera están escritos en los textos antiguos. La cuestión es que esta palabra morirás está escrita en un modo futuro. Morirás. Como cuando Jesucristo le dijo al malhechor: de cierto te digo hoy que estarás, en el futuro. Es la misma palabra griega que se utiliza acá en hebreo, en un modo futuro. Morirás. Haciendo notar que el desobedecer a Dios, esto traería la corrupción a sus vidas y por ello la muerte. Obviamente por esto su comunión con Dios sería cada vez menos, pues habían roto su conexión perfecta que tenían con Dios. Ellos podían haber tenido una vida por siempre, pero rompieron eso al pecar, se corrompieron y esa corrupción ha estado tomando dominio en el ser humano desde esa época. Rompieron esa conexión. Principalmente, hoy por hoy, nos morimos, si el Señor se retarda, todos nos vamos a dormir. Entonces, nuestra conexión es poco tiempo con Dios. Ellos tenían la vida por siempre, ¿no? Además de que empezaron a ver y a creer otras cosas. El adversario, al volverse el Dios de este mundo, tuvo derecho a ejercer su ministerio: hurtar, matar y destruir, y utilizar todas las facetas necesarias para llegar a esos objetivos. Como dice Juan 10:10, ¿no? En su primera parte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto fue lo que se cortó, la comunión perfecta. Antes ellos tenían la palabra correctamente dividida, la entendían perfectamente, no tenían que andar investigando, estudiando, tenían que mantenerse en ella. Y hoy por hoy tenemos un montón de cosas añadidas, quitadas, ritos, costumbres que el adversario vino trayendo desde hace miles de años. Y así se cortó para su vida la incorruptibilidad que ellos tenían. Poco a poco comenzaron a morir ellos, como todo
y todos los demás que deberían haber vivido perfectamente por siempre con Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 19 dice, los muchos fueron constituidos pecadores, refiriéndose a la raza humana. Esto es tremendo, porque el pecado fue corrompiendo, ¿entienden? Al ser humano, fue corrompiendo en todos los sentidos. Debido a eso, su conexión con Dios se dilató, como quien dice, o fue menor. Gracias a Dios hubieron hombres y mujeres que le siguieron creyendo a Dios, siguieron manteniendo lo más posible su conexión con Dios, pero ninguno de ellos ya pudo evitar el pecado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, claro está. Su naturaleza se corrompió, ¿entienden? Su naturaleza, esa naturaleza que Dios había creado en ellos, la vida en ellos, era perfecta. La vida de ellos se corrompió. Y eso fue lo que transmitieron. Esa vida fue transmitiendo. El solo hecho de entender que este pecado que cometió Adán y Eva corrompió su naturaleza y que ésta pasó a todos los hombres, porque así fue pasando, se desarrolló toda la raza humana después, es comprender que la palabra de Dios se cumple, porque le dijo, ciertamente morirá, no le adornó para nada, ¿entienden? A diferencia de nuestro Señor, que nació de María, obviamente, su naturaleza volvió a ser perfecta. Porque vino de Dios, ¿entienden? Vino de Dios. Pueden leer Lucas 1, 28 al 35, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, el poder del Altísimo te cubrirá, del Espíritu Santo te cubrirá, y el santo ser que nacerá, refiriéndose a nuestro Señor, este será llamado Hijo de Dios, ¿no? Y ese santo significa que era perfecto, era apartado de la naturaleza que provenía de Adán. Ustedes saben que la vida la transmite la célula sexual del hombre, donde científicamente está comprobado que está la simiente. Esa simiente de Adán, que en su momento fue perfecta, se corrompió y pasó a todos los hombres. Cada célula sexual, el esperma y el óvulo, contienen 23 cromosomas. Cuando se unen en la fecundación, forman el embrión y se unen las 46 cromosomas, donde se desarrolla el ser humano, donde durante 9 meses y nace. Leamos un poquito Romanos 1, versículo 3, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, ¿según qué? La carne, obviamente, porque provenía de María también, era descendiente de María también. Esto es algo notorio. Pero nunca la naturaleza que tenía María, la naturaleza del pecado, corrompió la naturaleza que tenía nuestro Señor de parte de Dios. Perfecta. Perfecta. ¿Entienden?
Dice que Adán en su momento fue figura del que había de venir. Leamos ahí en el versículo, en el capítulo 5, versículo 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán fue figura del que había de venir, no igual. Ojo, ojo, aclaremos esto, porque dice que Dios entregó a su Hijo unigénito por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito. Adán no era hijo, Jesucristo sí, porque era el único hijo en ese momento que fue entregado. O sea que nuestro Señor vino a ser un poquito mejor que Adán, como quien dice. Adán fue perfecto, fue figura del que había de venir. Nuestro Señor fue perfecto y un poquito mejor, pues tenía la simiente de Dios, la vida de Dios. Era su Hijo unigénito. Y es bastante lógico porque cuando Adán era perfecto, no tenía que tratar con las consecuencias del pecado y todo lo que vino a tratar nuestro Señor. Él tuvo que resistir cara a cara al diablo. Fue tentado cuando se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y se presentó cara a cara el diablo ante nuestro Señor, el cual resistió. Fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Si nuestro Señor hubiera tenido la naturaleza de pecado de María, Él jamás hubiera podido resistir al pecado, porque ya tenía pecado en sí, ¿entienden? Como nosotros. Ya estaba corrompido. Jamás nos iba a poder salvar del pecado porque ya tenía pecado en sí. ¿Entienden? Es más, Él iba a necesitar de un Salvador, como nosotros. Esto es algo que tenemos que dejar bien en claro. Bien en claro. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de la caída de Adán y Eva, este se dice que es la primera promesa al hombre acerca de la venida de nuestro Señor. Pero yo quiero compartirle un par de cosas acá que a ustedes les va a llamar la atención, ¿no? Y el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. El texto original dice: y has puesto enemistad entre ti y la mujer. Porque el que engañó fue el adversario, ¿vio? ¿Entienden? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Vieron? Esta es como si fuera que es la primera promesa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirle que en Génesis 1, versículo 16, dice Dios que al final hizo también las estrellas. El Salmo 19 y muchos otros versos que ustedes pueden rastrear a lo largo de la Biblia nos enseña que Dios escribió su palabra en los cielos primeramente. Ahí, por ejemplo, ya estaba la constelación de Hércules, pisándole la cabeza al dragón, esta te herirá en la cabeza, y ella hiriéndole, y el dragón hiriéndole en el carcayán, en el talón, y tú la herirás en el carcayán. Lo que Dios hizo le recordó al diablo esta palabra. Porque le está hablando a la serpiente. Bueno, vos sos el Dios de este mundo, pero va a venir Hércules, el dragón, el rey, y esta te va a herir en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero ella va a ganar.
que fue lo que ocurrió y es lo que va a seguir ocurriendo. ¿Entienden? ¿Por qué el adversario no pudo hurtar, matar y destruir totalmente nuevamente la creación de Dios, como hizo en Génesis 1:2? Porque ya había una ley que respetar escrita en los cielos. ¿Sí? Dios anticipó en su presciencia, y esa palabra es la que él debía respetar para funcionar y gobernar. Él podía engañar, todo por eso que durante años, siglos, quiso destruir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo y no lo logró, porque esta profecía se cumplió. ¿Entienden? Ahora estudiemos, habiendo aclarado esto, ¿no? Estudiemos la palabra simiente. Acá es la palabra será, con Z en hebreo, y termina con acento en la A, será. Significa semilla cuando se habla de la siembra. Cuando se habla de sembrar significa semilla. Más cuando se habla del ser humano o de la raza humana, en su primera instancia significa descendencia y por último significa simiente. Descendencia. Sí, señor, descendencia. Y es lógico, porque la mujer no tiene simiente. La célula sexual de la mujer, el óvulo, no tiene simiente. Nunca Dios pudo haberle dicho a Eva de tu simiente. No, señor. La simiente la transmitió a Adán. La simiente fue lo que creó Dios en el óvulo de María a través de ese espermatozoide de esperma perfecto que Dios volvió a crear, de donde nació nuestro Señor. Sí fue descendiente de María, pero no era la simiente de María o de Eva. Es imposible biológicamente eso, científicamente está comprobado. Pueden consultar con los doctores, con los médicos, con las personas que estudian biología y van a llegar a esta conclusión. ¿Me entienden? Todas las palabras simiente, que después la simiente, en tu simiente Abraham serán benditas tus naciones, puede ser la simiente, se refiere a la simiente espiritual que iba a venir de parte de Dios, o prácticamente le está diciendo en tu descendencia será bendita todas las naciones. ¿Por qué? Porque Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob fue el padre de las 12 personas que compusieron las 12 tribus de Israel, entre ellas Judá, de donde vino nuestro Señor Jesús, descendiente de David, del linaje de David. Qué tremendo esto. Esto es un punto que tenemos que dejar bien en claro, porque fue la única manera de que nuestro Señor nos rescate. Si Él hubiera tenido la misma naturaleza, ¿de qué nos iba a rescatar si Él ya estaba contaminado? Él también era parte de todo esto, ¿entienden? Por eso dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se agrandó por eso, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición del hombre, hecho semejante a los hombres, Él era semejante a nosotros, era de carne y hueso, pero semejante, no igual. Así es. Tremendo saber todas estas cosas para notar cómo Dios fue cumpliendo su palabra, porque acá el punto es ver el rescate de Dios hacia el hombre y cómo Dios cumple con su palabra, que nos da esperanza, nos da ánimo a seguir creyéndole a nuestro amado Padre. ¿Entienden? Así que veamos originalmente cómo ocurre este pecado. Vayamos a Génesis 3, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Y comencemos en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, dice, refiriéndose al diablo, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero le hace una pregunta como cuestionando la palabra. ¿Con que Dios te dijo esto? Ajá, así que Dios te dijo esto. Mira vos. Como que cuestiona la palabra. Y Eva comete el error de responder según su opinión, no responder como nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Porque nuestro Señor le respondió también al diablo, cara a cara, como Eva. La diferencia entre nuestro Señor y Eva es que nuestro Señor siguió rigiéndose por la palabra y Eva consideró la pregunta esta. Fíjense, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, creo que podemos comer. Sí, sí. Pero del fruto del árbol le digo, le hago estos gestos porque en los textos está escrito con esta manera de decir las cosas. Porque a veces uno lee en la idiosincrasia de ello, era como: sí, podemos comer, sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. No sé dónde habrá leído eso o escuchado eso, pero ella lo dijo, para que no muráis. O en otras no, porque por ahí no morimos, dice. Por ahí no morimos si hacemos esto, le dijo. Esa es la expresión que usó Eva. Pero Dios dijo: ciertamente morirás, de muerte morirás. Y ocurrió, hasta hoy en día no ocurre. Si nuestro Señor se retarda, todos nos vamos a dormir. Esa es la consecuencia del pecado. Esa naturaleza pasó a todos los hombres. ¿Recuerdan? Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró por el mundo, en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa naturaleza que corrompió a Adán y Eva pasó a todos los hombres, el pecado, las consecuencias del pecado. Y nos fue distanciando cada vez más de Dios, de esa conexión perfecta que teníamos con Dios. ¿Entienden? Y entró la muerte. El ser humano se empezó a morir, a corromper. Eso fue lo que se perdió, esa conexión perfecta, porque no se murió la parte espiritual, se murió la parte natural, se corrompió la parte natural, obviamente, nuestra vida. Y como vimos en el capítulo anterior, la vida tiene un origen espiritual, porque el hombre puede buscar la vida en la célula y no la va a encontrar, en la semilla, y no la va a encontrar. Porque es algo espiritual que no se ve, no se toca, no se huele, no se gusta y no se oye. Es algo espiritual. No está en los 5 sentidos. Pero existe porque estamos vivos. ¿Entienden? Eso fue lo que se corrompió. Esa conexión que teníamos directa con Dios, perfecta, esa vida perfecta que teníamos, de origen espiritual. Claro que sí. Así que primero cuestiona la palabra al adversario. ¿Con que Dios te dijo esto? Eva responde considerando: sí, del árbol, de los huertos, podemos, sí, podemos comer. Después, como que omite ahí la palabra. ¿Entienden? Podrán comer. Y después añade: ni le tocaréis. Porque por ahí nos morimos por esto. ¿Entienden? Y le dijo: ciertamente moriráis. Y el otro versículo, el 4,
Le dice la serpiente a la mujer, no moriréis. Cambia la palabra. Tremendo este. Cuestiona la palabra, responde considerando, omite una palabra, añade una palabra y cambia la palabra. Vamos a estudiar esto. Porque muchos de nosotros aprendimos que cuando uno omite una palabra de la palabra o añade una palabra de la palabra, ya no es más la palabra. Así de simple. Ahora, muchos de nosotros, habiendo estudiado la palabra durante muchos años, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, dice así, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Textualmente dice así. Mas nosotros, habiendo estudiado la palabra, decimos, y habiendo entendido un poco más, le damos una traducción expandida y corregida, diciendo, toda la palabra de Dios es respirada de Dios y útil para enseñar cómo creer correctamente, para redarguirnos y traernos de vuelta a la creencia correcta y para corregirnos y traernos de vuelta a la creencia correcta para así ser instruidos en la justicia de Dios. Añadimos palabras para que nuestro entendimiento sea mejorado, iluminado, esclarecido. ¿Entienden? Pero no cambiamos la palabra, sino que añadimos y también a veces omitimos, pero no para cambiar la palabra de Dios. No para cambiar la palabra de Dios, sino para darle mayor entendimiento al oyente. Expandimos el significado de esas palabras, de la palabra, para traer una mejor iluminación al oyente, al que recibe la palabra. ¿Entienden? Muchas veces ocurrió esto. Desde siempre ocurrió esto. Tratamos de mejorar el vocabulario para transmitir de la mejor manera esta palabra de Dios. Así que siempre y cuando vos añadas y omites, porque vos podés decir también, cuando vienen y te dicen, mirá, o sea que voy a cometer un pecado, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, contrario a la palabra de Dios, directamente le podés decir, mirá, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Pablo le dijo, que ahora porque estamos en la gracia, ¿pecaremos? No, no, no. O le puede decir, mirá que la palabra dice todo lo que el hombre sembrare y hace un silencio, omitís. Pero le da a entender que eso es lo que va a ocurrir. Eso también va a cegar. Esa es la verdad. Siempre y cuando uno añada y omita para engrandecer la palabra o para seguir transmitiendo la palabra, está bien. Pero cuando uno añade o omite para cambiar la palabra, como hizo acá, no moriréis, ¿le cambió la palabra? Bueno, ahí es cuando tenemos que prestar atención. Tremendo. Tremendo esto. Así que revisemos un poquito este versículo 5. ¿Por qué pecaron? Se supone que cuando alguien va a cambiar algo en su manera de vivir, tiene que existir una propuesta tentadora para ello. Algo que te atraiga, que te seduzca. Y que a su entendimiento, como vimos el entendimiento de Eva, sea mejor para ellos. El versículo 5 es la clave. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está la propuesta. Como dicen los argentinos, o como decimos nosotros que somos argentinos, les ofreció el oro y el moro. Seréis como Dios. ¿Seréis como Dios? ¡Wow! ¿Entienden? Hasta hoy en día el ser humano se cree Dios, o mayor que Dios. Vamos a ver esto en este verso. Este versículo es tan peculiar que nunca lo notamos en profundidad. Así que el primer punto de la propuesta dice obviamente que les mintió totalmente, pero para que esta mentira sea aceptada tiene que haber una propuesta verdadera o en base a lo verdadero. Seréis como Dios, el Dios supremo, en base a lo verdadero. Y el segundo punto, cuanto más parecido a la verdad, más grande es la falsificación. Ahí está la propuesta. Y vamos a ver un par de ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, hoy en día la honestidad. La honestidad es considerado como una antigüedad por muchos en la sociedad. Es más, nosotros somos criados directo o indirectamente a no ser honestos totalmente. A veces nos dicen una pequeña mentira, viste, evita un montón de cosas. Dios no le mintió a Adán y Eva, le dijo que el día que comáis de él ciertamente se iban a morir. En un futuro, obviamente, está escrito en un término futuro. Es como cuando Jesucristo le dijo al malhechor cuando estaba crucificado, de cierto te digo hoy que estarás en un modo futuro. Ese es el mismo término que se usa del griego allá, que se usa en hebreo acá en Génesis. Morirás. ¿Entienden? No le mintió, no le adornó, no le dijo nada extraño. Mirá que te va a pasar esto. Punto. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos podían haber tenido su vida por siempre y la honestidad es algo así. ¿Entienden? Por nuestra sociedad es algo así. Nosotros estamos acostumbrados a la mentira, nacimos en un mundo con un sinfín de mentiras. Se promulga la mentira. Y es raro, como quien dice, la persona que trata de ser honesta. El segundo ejemplo, cuanto más parecido a la verdad, más grande es la falsificación. Tenemos varios, por ejemplo, los relojes, los Rolex. Tenemos los verdaderos y las imitaciones. Si vos no conoces, te van a engañar. Los vas a poner en la mano a ambos. Tienen el mismo peso, el mismo color, el mismo brillo, el mismo ruidito. Tenés que conocer el reloj realmente para comprar algo verdadero. Si no, vas a ser engañado. Es así. El mercado es así. Ocurrió y sigue ocurriendo. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar esto? La información es necesaria. Conocer la palabra de Dios es lo único que va a hacer notar las maquinaciones del adversario. Como dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí, Señor. La persona que ignora las maquinaciones del adversario no conoce la palabra de Dios. ¿Entienden? No conoce que Él fue, por ejemplo, el que la serpiente
el heridor en las plagas de Egipto que mató a todos los primogénitos. ¿Eh? El que viene a destruir todo cuando no compartían, no diezmaban en aquella época, sino que reprenderé también por vosotros al devorador, el devorador. Algunos dicen que no hay mucho conocimiento del adversario después de Jesucristo. Yo no creo que sea tan así, porque yo creo que Moisés entendía que la tierra llegó a ser desordenada y vacía por causa de la caída del adversario, que mató todo. Por eso estaban las tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Entienden? Esto es algo tremendo, tremendo de notar. Así que estudiemos un poquito este versículo 5 para ver consistentemente lo que el adversario les dijo acá. Porque cuando te presentan una propuesta así engañosa, generalmente tienen convicción. No que generalmente. Te están mintiendo en la cara, pero te lo dicen con una convicción, se creen la mentira. Y eso es lo que tuvo nuestro adversario para tentar a Adán y Eva. La palabra Dios, sino que sabe Dios, y seréis como Dios, ocurre 2 veces en este verso. Es la palabra hebrea Elohim, de la que muchos conocemos, que significa el Dios supremo, el todopoderoso, o de donde proviene todo, el omnipotente, en su segunda instancia. ¿Por qué digo en su segunda instancia? Porque en la primera instancia, cuando tiene que ver con los seres humanos o otros seres, cuando dice seréis como Dios, refiriéndose a Adán y Eva, no, sino que sabe Dios, refiriéndose a Dios, sino seréis como Dios. Cuando tiene que ver con seres humanos o otros seres, se refiere a dioses ordinarios. Lo que pasó a ser nuestro adversario, el diablo, el dios de este mundo, un dios ordinario. No a Dios. En otras palabras, en una traducción corregida y expandida de este versículo dice, sino que sabe Dios, el Dios supremo, el todopoderoso, de donde proviene todo, que el día que comáis de él llegarán a ser como dioses, como yo. Porque él se creía Dios y pasó a ser el Dios de este mundo, él se creyó su mentira, ¿no? Que también provengo de él, sabiendo el bien, supe el bien de él y el mal ahora. Y esa manera de expresarse como que él ahora sabía el mal, era como decir que por eso él era superior a Dios, tenía más sabiduría que Dios, sabía más que Dios. Imagínate vos, esa sabiduría fue lo que trajo la calamidad a toda la vida del ser humano y de la existencia de todo ser vivo y de la tierra en su totalidad. Qué tremendo esto, qué tremendo. Ahí está el primer punto de la propuesta de la tentación, basada obviamente en la verdad, porque él provenía de Dios. Él tuvo que tener convicción en esto para dirigirse a Adán y Eva. A Eva principalmente, que fue la que incurrió en transgresión a Adán. Adán sabía, obviamente sabía que estaba mal, pero se dejó de llevar, quedó impactado por la acción de Eva, que le dio de comer con tanta seguridad a él, del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una representación figurativa de todo lo que estaba mal de parte del adversario y las consecuencias. Le pintó como lindo, pero era todo feo.
Y el árbol de la vida era de todo, es una representación de todo lo que estaba bien para la vida del ser humano de parte de Dios. ¿Entienden? Esa es la figura. Todo lo necesario estaba en ese árbol de la vida, para la vida del ser humano. Cuando ellos cambiaron esa vida por el árbol de la ciencia del bien, cambiaron por la muerte, porque le dijeron, acá estaba la vida, acá estaba la muerte, porque Dios le dijo, ciertamente morirás. Y a Eva pensó, por ahí nos morimos. Y ahí fue cuando aprovechó el adversario y le dijo, no morirás. ¿Y qué ocurrió? Hasta hoy en día la raza humana se sigue muriendo. Y se corrompió. Esa corrupción pasó a todos los hombres y hasta hoy estamos viviendo las consecuencias. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que se corrompió. Así que para el próximo capítulo vamos a ver exactamente la parte espiritual que Dios creó en nosotros, notando así qué es lo que se corrompió. Tremendo. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.